Estamos de regreso con Camila Vallejo, dirigente universitaria del movimiento estudiantil chileno. Camila, durante este conflicto ustedes han criticado fuertemente el rol que han jugado los medios de comunicación chilenos. ¿Cuál es la crítica que ustedes hacen y cuál es el rol que ustedes dicen que han jugado los medios? Que de alguna manera los medios de comunicación se han transformado en un cuarto poder, o sea, es un poder fáctico finalmente, es decir, que ellos pueden manejar, hacer política finalmente a través de los medios de comunicación porque manejan la opinión pública. La sociedad chilena durante la última década ha estado fuertemente influenciada por lo que terminan los medios. Es decir, que ellos pueden disponer o indisponer la opinión pública hacia el movimiento social. Y el rol que han jugado ha sido muy variante este último tiempo, o sea, hay evidentemente un duopolio en los medios de comunicación, donde está la derecha detrás particularmente, pero en ciertos momentos hubo una disposición a poder mostrar de mejor manera lo que era el movimiento. Pero en las situaciones donde se agudizó más el conflicto con el gobierno, esto cambió. Y los medios trabajaron más para indisponer a la gente respecto al movimiento estudiantil, movimiento social, mostrando esa cara de la violencia, los capuchas, las piedras, enfatizando en el discurso de la delincuencia, que éramos delincuentes, de que éramos irresponsables por los dirigentes por convocar a una manifestación, porque existían estos grupos reducidos de estudiantes o no estudiantes que estaban ahí con el propósito de hacer destrozos. Entonces, evidentemente la crítica que se hace a los medios de comunicación es que hay un afán por resguardar los intereses de quienes están en el poder, que son ellos mismos, básicamente. Entonces, está ahí el grito clásico en las movilizaciones que la prensa burguesa no nos interesa, pero uno tiene que jugar de alguna manera, o sea, está la crítica y hay que tener cuidado con eso, pero también hay que aprovechar los medios de comunicación para poder transmitir de buena forma lo que aquí se está planteando, porque solo en las calles necesitamos los medios. Y ahí ha habido un momento de buen aprovechamiento de eso, y porque también ha habido distintas disposiciones de los medios que han jugado un rol de alguna manera decisivo. Y algo sí importante que se ha dado este año es que la gente tampoco se ha dejado influenciar mucho por los medios de comunicación. Y hay una convicción y una posición tan firme de la sociedad respecto a lo que se está planteando, que no es tan fácil de manipular por los medios de comunicación. Entonces ahí la tarea ha sido un poco, mucho más fácil en ese sentido. ¿Cuál es la influencia que ha tenido el gobierno en esta manipulación mediática? Directamente, o sea, el sector político que representa al gobierno es el que está detrás de los medios más importantes de comunicación, los medios masivos. Y evidentemente ahí hay una correlación incluso, porque uno ve cuando alguna autoridad política o autoridad de gobierno, o sea, representante de un partido político de RN, Renovación Nacional, o de la Unión Demócrata Independiente, señala algo, esto es muy relacionable, si existe esa palabra, a lo que instalan los medios. Es decir, cuando hablan de inútil subversivo, de cuando se señala que son un delincuente o que son muy irresponsables, porque no nos hacemos cargo de los destrozos. Uno ve a Salaquet, por ejemplo, vicepresidente de RN señalando alguna cosa, Chadwick, qué sé yo, muchos discursos que se han instalado desde autoridades o representantes políticos que han sido replicables en cómo se están tratando la manifestación con esto de la criminalización. Entonces, hay como un diálogo ahí que es incitado, o sea, una instalación de una imagen que es incitada particularmente por el gobierno. ¿Por qué hablas de criminalización? Porque a los movimientos sociales hoy día se les trata como criminales, como delincuentes. O sea, se recoge una fracción muy minoritaria del movimiento y se señala que eso es representativo del conjunto del movimiento. Y por más que se diga que no, que muchas veces es minoritario, la cantidad de minutos que se gastan en mostrar esas imágenes de delincuencia o de encapuchado es lo que finalmente queda en la retina. Entonces hay un manejo comunicacional que tiende a decir que nosotros estamos más que nada por generar una crisis política, generar violencia, desorden político y desorden público, y eso es criminalizar el movimiento. Pero objetivamente la mayoría de las manifestaciones han terminado con violencia y con destrozos. ¿Cuál es la explicación que tú das a esta violencia?
Bueno, mira, hay un problema que es estructural, hay una violencia que es estructural y que se expresa en estos grupos reducidos, sobre todo lo que es el lumpen, y a lo mejor algunos sectores que creen que la violencia es una acción política. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta sociedad también genera tiene un carácter residual en ciertos sectores, donde se expresa como este apartheid que es educacional y social. O sea, los estudiantes que se ven excluidos de la educación tienen mucha frustración, acumulan mucha rabia, y además lo que es más estructural, lo que es de la parte social en general. Entonces eso uno no lo puede resolver como organizador de una manifestación, porque sería una solución inmediatista y parche. Esto requiere una solución profunda, requiere un problema profundo, estructural, requiere una solución profunda y estructural. Y por eso nosotros planteamos también el tema de la educación, para evitar eso, para que todos seamos incluidos dentro de un proceso educacional, tengamos igualdad de oportunidades y no se genere esta violencia particular producto de una violencia estructural. Entonces es evidente que las marchas existen estas situaciones que requieren un análisis mayor y que son lo que muestran al final. O sea, es como que la marcha hubiera sido todo eso y los medios de comunicación se aprovechan de esa imagen, la hacen muy superficial y no van al fondo del asunto. Entonces yo creo que ahí hay un problema que atender y saber tratar, pero además señalar que eso no es algo como casual, sino que también hay una incitación por parte de Carabineros. O sea, la represión es evidente en Chile, los medios de comunicación no lo señalan muy bien acá, pero yo creo que en Latinoamérica se conoce de alguna forma lo que sucede con la represión, la transgresión de derechos constitucionales, lo que ha pasado en las últimas 3 jornadas de movilizaciones evidentes, detenciones ilegales, asesinatos, que no solamente este año, sino que han sucedido durante los gobiernos de la concertación también, fuerte represión, violencia física y además hechos de tortura. Hoy día ya se interpuso una querella producto que un exdirigente, sabiendo que era un exdirigente, lo detuvieron y hubo un maltrato físico, psicológico y prácticas de tortura evidentes. Entonces, ahí también hay una política de represión que incentiva a la violencia y que tampoco es lo que se muestra. O sea, incitan la violencia y muestran la violencia del otro lado, pero no la que se acomete desde la Fuerza de Carabineros. Camila, vamos a otra pausa. Pronto, en pocos minutos más, estamos de regreso con Camila Vallejo.